se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar? ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido a la noche de autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que, sábado a sábado, recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. José Luis Cerveto Puig nació el 8 de septiembre de 1939. Su padre murió de tisis 3 años después. Su madre, al quedar viuda, decidió internar a José Luis en un orfanato, un lugar en el que los abusos eran continuos. Situaciones que deberían merecer atención y cuidado daban lugar a momentos horribles para un niño. Por ejemplo, como padecía enuresis, le obligaban a dormir en un saco. Un día que el niño estaba harto tras aguantar durante horas arrodillado con los brazos en cruz, arremetió contra la monja que le impuso el castigo empujándola por un balcón. También protagonizó varias fugas del centro. En una de ellas se escapó acompañado de otro chico interno y decidieron huir de España. Ambos se dirigieron al aeropuerto de Alicante para escaparse en el tren de aterrizaje de un avión. Pero al despegar el aparato, su compañero murió destrozado entre las ruedas, saliendo él despedido. Cuando alcanzó los 15 años, José Luis Cerveto se enroló como corneta en un regimiento de Valencia, de donde finalmente tuvo que huir por problemas con la esposa de un teniente. En aquella adolescencia infame, en más de una ocasión se vio obligado a robar para sobrevivir, lo que terminó llevándolo al reformatorio de Espinardo, en Murcia, en donde nuevamente padeció múltiples abusos, incluidos los sexuales, lo que lo convirtió en un pederasta que, más tarde, abusó de decenas de niños. Al salir del reformatorio, consiguió trabajo como mozo de pista en el circo americano con los hermanos Tonetti y más tarde en el de Manolita Chen, empleos en los que permaneció hasta que decidió alistarse como voluntario para cumplir el servicio militar en la brigada paracaidista, en donde tuvo un nuevo encontronazo con un superior, por lo que terminó internado en el Castillo de Galeras para cumplir una sanción disciplinaria. Durante su vida como paracaidista efectuó 74 saltos, una experiencia que le marcó profundamente, ya que, según dijo más tarde, presenció hasta 17 accidentes mortales. Cuando se licenció del servicio militar en Alcalá de Henares, decidió qué hacer lanzando una moneda al aire. Cara iría a Madrid. Cruz se dirigiría a Barcelona. Salió Cruz. Ya en Barcelona encontró trabajo en la construcción y, como carecía absolutamente de recursos, durante las 2 primeras semanas se vio obligado a dormir en un solar arropado con una sábana. De mente despierta, pronto trató de prosperar obteniendo el carnet de conducir camiones, lo que logró en poco tiempo, entrando a trabajar en una agencia de transportes, conduciendo un camión Volvo de 4 ejes, por el que viajó por muchos países de Europa. Trabajaba intensamente tratando de ganar la mayor cantidad de dinero posible, para lo que forzaba su naturaleza tomando simpatina en grandes cantidades y mucho café, tratando de dormir lo mínimo, y así mantenerse al volante el mayor tiempo posible para ganar 150 pesetas por kilómetro recorrido. En aquel entonces su persona llamaba la atención por su educación y también por la suciedad de la cabina de su camión, siempre lleno de dulces con los que engatusaba a los niños de los que abusaba. En poco tiempo acusó el grave deterioro de su sistema nervioso a causa del esfuerzo excesivo y su carácter se tornó irritable, mostrándose alterado con facilidad. Y agotado, decidió buscar un empleo que le permitiera vivir con holgura y llevar una vida menos esforzada. Llegó así enero de 1974. En aquel mes, una agencia de colocación le proporcionó trabajo como chofer en casa del matrimonio formado por Juan Roy Hospital y María Rosa Recolons Morer, de 50 y 44 años respectivamente, 2 miembros de la alta sociedad catalana. El esposo era químico y tenía una productiva industria de jabones y abonos nitrogenados. La esposa financiaba parte de los gastos de la guardería infantil Can Caralleu y otras obras de caridad. Ambos eran titulares de cuentas corrientes bien saneadas, profundamente religiosos y, a pesar de no tener hijos, llevaban una vida familiar estable y sin puntos oscuros. En principio hizo labores de chofer, pero como se fue ganando la confianza de la familia, acabó cumpliendo funciones de mayordomo. Pero Cervato, al poco tiempo, empezó a sentir un odio creciente e irreprimible hacia la esposa,
lo que hizo que pusiera de manifiesto lo peor de su carácter, terminando por provocar su despido el 17 de abril de 1974. Ese día recibió su última paga con la liquidación y se marchó. Pero previamente hizo una copia del juego de llaves, maquinando la posibilidad de cometer un robo en la casa que le proporcionara un botín por el que pudiera vivir sin agobios. La premeditación era evidente. Así, el chofer despedido hizo, entre el 17 de abril y el 4 de mayo, todo un plan dirigido a la comisión de un delito cada vez más atroz. Paseaba por el barrio chino e iba obsesionándose cada vez más con la posibilidad de asesinar a Rosa Recolons. Una idea homicida que poco a poco fue abriéndose paso en su mente. Finalmente se dispuso a ejecutar el plan que había maquinado. El 3 de mayo, tras abusar sexualmente aquella mañana de 2 niños, compró en Los Encantes un impresionante machete de 18 centímetros de hoja que afiló cuidadosamente durante horas. También compró ropa negra y alquiló un SEAT 850 con el pretexto de que tenía que viajar a Tarragona. Recorrió con el coche la distancia equivalente por las calles de la ciudad y tras ver en un cine del Paseo de Gracia una película sobre Jack el Destripador, se dirigió a la mansión cuyas paredes estaban casi completamente cubiertas por la hiedra, sita en la calle Juan de Alos, número 5, en el acaudalado barrio de Pedralbes, y en el que discretamente residía el matrimonio. Una vez allí, se quedó merodeando por la zona a la espera de que la oscuridad y el silencio se apoderaran del lugar. Aquella noche, el matrimonio Roig había invitado a unos viejos amigos a cenar a su casa y habían prolongado la velada hasta pasada la medianoche. Cerveto, una vez hecha la quietud en el lugar, vestido totalmente de negro y calzando unos zapatos más pequeños que su número para despistar a la policía, usó el juego de llaves que tenía en su poder y, aprovechando la oscuridad para introducirse en la casa, cuya disposición conocía perfectamente, entró y cerró la puerta. Una vez en su interior, acarició al perro, al que habitualmente daba de comer cuando trabajaba en la casa, por lo que el animal no se alarmó. En su interior descansaba el matrimonio propietario y la cocinera, que dormía en compañía de su sobrina, una niña pequeña. Tras recorrer las salas y los pasillos, Cerveto se ocultó en el vestidor que había junto a la alcoba principal, permaneciendo durante más de 20 minutos en silencio, atento a los ruidos de la habitación, hasta convencerse de que todos dormían. En ese momento, saltó sobre el marido arrancándole la colcha y las sábanas, apuñalándole el cuello, el pecho y el abdomen. Actuaba rápidamente, evitando así que el hombre pudiera incorporarse. La víctima trató de coger el machete con la mano derecha, causándose profundos cortes en la palma de la mano. En medio de toda esta agitación, se despertó la mujer, que apenas pudo tomar conciencia de lo que estaba ocurriendo, pues Cerveto saltó sobre ella dejando malherido al marido y la apuñaló repetidamente. Cuando yacía inerme, volvió sobre el hombre al que siguió apuñalando, ensañándose finalmente con ambos cuerpos, que estaban todavía con vida. Les destrozó el rostro, abriendo profundos cortes en el pecho y en su faz. Son las conocidas como marcas del odio, propias de los crímenes cometidos por psicópatas. Una vez muertos, empapados en sangre, víctimas y victimario, se dirigieron hacia la caja fuerte empotrada y la abre con resolución, apoderándose del contenido que introdujo en un maletín, joyas y 15 millones de pesetas. Luego continuó con su plan. Fue a la cocina, abrió el gas y dejó una vela encendida para provocar una explosión que borrara todas las huellas del crimen. Pero en ese momento oyó a la niña que dormía con la cocinera y se arrepintió. Abandonando su plan, cerró el gas. Más tarde diría que lo hizo por su gran amor a los niños. Concluido el hecho con absoluta frialdad, abandonó la vivienda y subió al SEAT 850 alquilado, dirigiéndose a la estación de Francia. Se alejó poco a poco, despojándose de la ropa negra encharcada en sangre, y arrojó el machete a una alcantarilla. Ya en la estación, ocultó el maletín con las joyas y el dinero en un departamento de la consigna automática y se marchó con el vehículo en dirección a Tarragona, deteniéndose en una cafetería de Comarruga y guardando el ticket de la consumición. Más tarde se detuvo para dormir dentro del coche y al día siguiente retornó a Barcelona. El ticket de la cafetería, con la hora en la que estuvo allí, con suerte, podía coincidir con la estimada por los forenses para la comisión del crimen, ya que antes de abandonar el lugar de los hechos, había puesto la calefacción al máximo para demorar el enfriamiento de los cadáveres, tratando con ello de confundir a los forenses en la fijación de la hora de la muerte.
Ya en la mañana del 4 de mayo, la doncella, de apenas 21 años, entró como todos los días en la habitación del matrimonio con el desayuno, encontrando los cuerpos sin vida del matrimonio. El lecho estaba anegado en un mar de sangre y los cuerpos estaban cubiertos con la manta empapada de este líquido hasta el cuello. La policía llegó en muy poco tiempo y el médico que se personó acto seguido no pudo hacer más que certificar la defunción. Luego llegó el juez de guardia, aquel día el del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, junto con el forense. En la parte derecha de la cama matrimonial, don Juan Roy descansaba sobre el costado izquierdo, con el brazo derecho extendido. Su esposa estaba tendida en el lado izquierdo, boca arriba, con los brazos plegados y las manos cruzadas sobre el pecho. La investigación policial fue fácil. Las puertas no habían sido forzadas, todo estaba cerrado, el perro no se había alarmado, tenía que ser alguien conocido de la casa. Además, el asesino había dejado sus huellas dactilares impresas en el lugar abundantemente, por lo que, si estaba fichado, identificarlo era cuestión de horas. Y los policías del Grupo Quinto de la Brigada de Investigación Criminal no tardaron en hacerlo. Cuando Cerveto llegó a la pensión de la Travesera de Gracia 301 en la que dormía, se encontró la policía esperándolo. Ya detenido y en comisaría, Cerveto trató de mantener su coartada inicial, y aunque la policía no lo presionaba, cada vez se fue poniendo más nervioso, hasta que, perdiendo el control de sí mismo, a cambio de contarlo todo, pidió a un sacerdote que lo confesara. Seguidamente dio todos los detalles sobre el crimen, cómo lo había planificado, la manera en la que lo había ejecutado y algo que la policía no conocía aún, que había robado el contenido de la caja fuerte y la localización del botín. En un par de horas firmó la confesión. Fue juzgado en Barcelona en septiembre de 1976. Se le acusó de 2 delitos de robo con homicidio, con las agravantes específicas de uso de armas y casa habitada, y las genéricas de alevosía, premeditación y reincidencia. La defensa recurrió a la sentencia, alegando que no apreciaba la eximente de trastorno mental transitorio por la que solicitaba la absolución. Le fue impuesta una pena de muerte por cada uno de los 2 delitos de robo con homicidio por los que fue condenado. El Supremo confirmó la sentencia, pero finalmente le fueron conmutadas las penas de muerte por 2 penas de 30 años, en aplicación del indulto de 25 de noviembre de 1975, además de imponérsele la prohibición de que, una vez cumplida la pena, volviera a Barcelona durante un periodo de 10 años. Sorprendentemente, Cerveto pidió ser ejecutado. En una carta publicada en el Diario de Barcelona el 23 de julio de 1977, pedía que le dieran muerte. El efecto jurídico fue nulo, por lo que se procedió a cumplir la condena de prisión. La mayor parte de esta la cumplió en el Hospital Psiquiátrico de Carabanchel, en Madrid, donde redimió condena trabajando como enfermero de pacientes incurables mientras obtenía el graduado escolar. Pero su estancia en prisión estuvo plagada de incidentes. Se bebió 1 litro de lejía, estando a punto de perder el estómago, se cortó las venas, se hacía heridas a las que manchaba con sus excrementos para provocarse infecciones e incluso hizo una huelga de hambre, hasta ser calificado como un preso peligroso con rasgos psicóticos. Pasó 13 años en prisión y fue puesto en libertad a finales de 1986. Esta noche tenemos con nosotros a Jorge García Vergara, nuestro abogado habitual en la tertulia y en nuestro programa. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Francisco. Elizabeth Pérez, nuestra especialista en botiquines y tiritas, especialista en anatomía patológica. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Y también tenemos a nuestro amigo y abogado penalista Miguel Maya, que viene a reforzar a Jorge en su trabajo habitual. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a todos. Bueno, ¿quién comienza? Bueno, yo primero quiero darle las gracias a Miguel porque, si se da cuenta nuestra audiencia, hoy carecemos de la presencia de nuestra brillantísima criminóloga Tatiana, que hoy no ha podido venir esta noche. Y muchas veces los abogados, que colaboramos mucho con los criminólogos en las defensas de nuestros clientes, y a veces no solo en las defensas, sino también en las acusaciones hacia las personas que se encuentran procesadas, pues algo podremos aportar en este programa. Sin duda no va a ser ni la 10ª parte de lo que puede hacer Tatiana, pero bueno, algo haremos, ¿verdad, Miguel? Sí, por supuesto que sí, por lo menos lo haremos lo mejor posible. Además, este asunto es un asunto que yo lo considero, creo que cada semana vamos ganando en calidad.
porque a este asunto se le pueden sumar cuestiones meramente jurídicas, cuestiones criminológicas, cuestiones de medicina legal, pero cada vez, y esto lo enlazo con el programa de la semana pasada, nos vamos adentrando más en la historia de España, y en este momento nos estamos adentrando en la historia judicial de los finales del franquismo, del fin del franquismo, lógicamente, y del inicio del reinado de Juan Carlos I, donde hay mucha tela que cortar, Francisco. Hombre, y también en un aspecto que pone de manifiesto las consecuencias de la terrible injusticia que puede sufrir un niño. No olvidemos que hubo quien dijo que en el fondo de todo criminal había un niño maltratado, y este es un ejemplo. Es una persona que desde los 3 años de edad ha sufrido todo tipo de abusos, de malos tratos, de castigos. En el reformatorio abusaban sexualmente de él cuando ni tan siquiera tenía conciencia de su propia sexualidad, hasta que descubrió que era algo negativo por medio de un amigo. Estamos hablando de un niño que cuando empujó a la monja por el balcón, pensemos, los que hemos vivido el colegio y la escuela de aquella época sabemos lo que era estar de rodillas durante horas, o que te pusieran garbancitos en las rodillas con los brazos en cruz sujetando unos libros. Es decir, todo un tiempo felizmente ya transcurrido, pero que fue durísimo para algunas personas que no gozaban del equilibrio suficiente como para poder superar agresiones de este tipo. No. A mí, en este caso, hoy echo especialmente de menos a Tatiana por aquello de haber tenido un buen perfil criminal, de alguien que es claramente un psicópata, y también un perfil criminológico de la España del momento, que ya le hemos tratado. Claro, efectivamente, Francisco. Si os parece, sí, me gustaría entrar primero con una cuestión que Liz nos va a poder aclarar, que son los aspectos médicos, tanto del crimen como del criminal. El matrimonio Roig murió brutalmente, apuñalado, tal y como se nos ha dicho aquí. También se ha hablado que él había consumido simpatina, anfetaminas, y también se nos ha dicho que él tenía un desorden psicológico, psiquiátrico. Empieza por donde quieras, Liz. Empecemos, por ejemplo, por la muerte, las causas de la muerte y las lesiones del matrimonio Roig. Vale, pues esta vez tenemos un arma blanca. Se catalogan como heridas cortopunzantes, que son lesiones que seccionan la piel y los tejidos subyacentes, y según la profundidad de la hoja del arma blanca, pues así tendremos uno o varios órganos afectados. En este caso son bordes limpios, uno con una angulación, que es el lado del filo, y el otro más redondo, que sería la parte de la hoja que no tiene filo, y el ancho de la hoja varía según el tipo de arma, y la profundidad, como te he dicho, también depende del tipo de arma. En este caso tenemos un arma de 18 centímetros, con lo cual las heridas son bastante profundas y afectarían a órganos vitales. En el pecho tendríamos los pulmones y el corazón, que tendríamos otra vez, como en otros casos, un neumotórax y un neumotórax, que sería o bien que se encharca la cavidad de los pulmones de sangre o bien de aire. Y tenemos ahí una lesión, un órgano importantísimo, que sería el corazón, que posiblemente en la primera puñalada que le diera, si acertó en el sitio correcto, se desangraría prácticamente en el momento con hemorragias internas. Hay también una herida que llamamos una herida defensiva en la palma de la mano, cuando sí, él intenta defenderse. El esposo agarra la hoja del machete. Esas heridas son características, ¿verdad?, de los intentos de defensa. Son, digamos, heridas defensivas, sí, ¿verdad? Sí, se suelen encontrar o bien en las manos o también en la parte anterior del antebrazo, que cuando tienden a atacarte lo que haces es poner la mano e intentar defenderte, por eso se localizan en la parte anterior. Esos apuñalamientos del rostro, lo que llamamos las marcas de psicópata, que no son mortales de por sí, Liz, ¿o sí? Bueno, en la cara a lo mejor mortales no llegan a ser, pero en cuanto te desvíes un poquito y descienda el ataque al cuello, ahí tienes vasos muy importantes como la carótida y la yugular, que por ahí te vas a desangrar seguro. De hecho, recibieron heridas en el cuello porque sí, la saña con la que actuó y la ceguera, esa ceguera que luego el abogado tratará de utilizar para manejar la enajenación mental transitoria, le llevó a
a desfigurarlos, a hacer una verdadera carnicería. Claro, además con un machete de 18 centímetros, imagínate la que le puede liar en un momento. O sea, las heridas con ese filo tienen que ser espectaculares. O sea que la causa más inmediata de la muerte pudo ser o bien verse afectado el corazón, sí, o bien la pérdida de sangre masiva. Una de las dos, que posiblemente en este caso sean las dos. Sí, que cooperara la una con la otra, ¿no? Sí, y además las punzadas en los pulmones también. Bien, una vez que hemos visto lo que es el momento de la muerte, estamos hablando de una personalidad que consumía simpatina, un individuo que tomaba unas anfetaminas para mantenerse despierto. Al margen de los desequilibrios o trastornos de la conducta anteriores que pudiera tener, ¿qué efecto tiene ese abuso de las anfetaminas? Pues la simpatina, como tú bien dices, es un tipo de anfetamina, y lo que hace es que libera, es responsable de todos los efectos excitadores del cuerpo, sobre todo en este caso produce taquicardias, por ejemplo. Lo que hace es que te acelera el corazón y tu actividad es mucho más alta que en estado normal. Hay otro tipo de anfetaminas que lo que hacen es lo contrario, en algunas partes, en algunos sistemas, y lo que, como te digo, que lo que hace es bajar los efectos inhibidores de la estimulación, pero solo es excitador en el caso del sistema cardíaco, con lo cual tomase el que tomase, las taquicardias las tendría, y la excitación esa y las ganas de estar activo las tendría siempre. Pero en este caso particular, la simpatina, aparte de provocar una excitación, provoca una desinhibición a la comisión de hechos que de otra manera no habría cometido. Es decir, provoca una desinhibición a la hora de ensañarse a apuñalar a las víctimas de manera tan violenta y tan repetida. Yo creo que puede que sea más al nivel cerebral, más que a nivel de otros sistemas, eso que me preguntas. Esa excitación puede que te lleve a una enajenación. Sí, pero en este caso no parece lo más probable. Yo personalmente creo que lo dudo. Sí, yo en este caso, Francisco, no me gustaría estar en el pellejo del abogado defensor de él, porque no colaboró con él ni siquiera el propio acusado. Es decir, el propio acusado declaró, yo he extractado trozos del acta del juicio, declaró descaradamente que confesó haber cometido los homicidios para ser ejecutado, dice, y para eso busqué hacerlo con todas las agravantes posibles. Les cosí a puñaladas por el odio que tengo hacia todos ustedes. Es decir, el pobre abogado defensor, ¿cómo podría defender a este señor? Hombre, sobre todo cuando para confesar o no confesar no se asesora del abogado, sino que va buscando un cura, ¿no? Que me parece muy bien lo del socorro espiritual, pero vamos, en el momento de la comisaría yo casi lo del socorro espiritual lo demoraría un rato y me iría más a hablar con el abogado que tengas en ese momento. Sí, efectivamente. Ahí vuelvo contigo, Liz, porque me llama la atención lo que estáis comentando del tema de las anfetaminas, si pudo producir una enajenación mental o no. ¿No podemos considerar que este tipo estaba enajenado ya desde antes? Piensa, una persona que tiene una conducta sexual como la que él manifiesta. No hay que dejar de apuntar, y quizá a la audiencia le suscite interés, que en 1978 este tipo se prestó, en el 77 y se publicó en el 78, se prestó a la confección de una película documental de largometraje con el título de El asesino de Pedralbes, que la tienen en YouTube, la audiencia la puede escuchar, la puede ver, en el que él en primera persona narra todo su crimen, narra su vida, narra cómo evolucionó su sexualidad. Entonces, una persona que tiene ya de por sí una sexualidad desordenada, perturbada, alterada, patológica, como es la pedofilia, la pederastia, una persona que además actúa con la absoluta indiferencia hacia el sufrimiento de los otros, es decir, un psicópata, si a eso se le añade el hecho del consumo de anfetaminas, no configura un perfil psicológico que realmente parece discutible que pueda resultar plenamente responsable de lo que hace. Claro, eso es una bomba de relojería. Todo lo que dices, los abusos desde pequeño, luego él también que abusaba de menores, todo eso a la larga va creando trastornos de lo que debe de ser normal para nosotros, como es el acto sexual. En esas personas se va degenerando y no lo ven como tal, con lo cual de ahí a que en algún momento
vayas por otra vía que para ti parezca normal o crees que es normal, hay un paso. Hay una violencia en él permanente. Recordad, no se carga la monja en el reformatorio de Milagro, la tira por un balcón. De acuerdo que estaría muy perjudicado por los castigos y demás, pero no era algo extraño en la época, ni era el único niño del reformatorio, y los demás no actuaban de esa manera, no reaccionan de ese modo. No trato de explicarlo ni cosas así, pero evidentemente llama la atención que sus reacciones violentas son frecuentes. Él ya ha tenido antecedentes por distintas circunstancias, tanto de abusos de menores como, o sea, tiene un historial criminal amplio. Entonces, su capacidad, que es lo que yo me insisto en preguntarme, si realmente él tenía plena capacidad para comprender y para entender lo que estaba haciendo. Entonces, esas manifestaciones que dices, Jorge, que hizo al tratar de reunir todas las agravantes, también suponen un proceso de intelectual deliberativo, de reflexión sobre lo que hace para coleccionar esas agravantes. ¿Eso no entra en contradicción con el estado que supuestamente tenía? Efectivamente, y es más, hemos de añadir que cuando se produjo el juicio, con el Código Penal aplicable, era imposible que con la patología que había sido descrita por los médicos forenses, que era el ser una personalidad psicopática, le fuera aplicable un eximente o tan siquiera un atenuante. ¿Por qué? Pues porque se consideraba en aquel momento, luego ya veremos, nos lo explicará Miguel, que con posterioridad y con motivo de los cambios en la denominación de las enfermedades mentales por la Organización Mundial de la Salud, ya sí se empezó a considerar la psicopatía una enfermedad mental. Pero eso fue en el año 92. En el momento en que se produjo el juicio, en el momento en que era vigente el Código Penal, el ser un psicópata no te exoneraba, ni siquiera atenuaba por sí tu responsabilidad criminal. De hecho, el informe pericial forense le examinan 7 médicos forenses, 3 de ellos psiquiatras, y además con la intervención de especialistas en genética, electroencefalografía, perfil psicológico del test para determinación de cariotipo, estudio de interpretación del encefalograma, y terminan por concluir que no tiene ninguna enfermedad mental, que no hay ningún déficit intelectivo, pero que presenta rasgos psicopáticos, pero que no tienen la suficiente intensidad y cohesión como para configurar un estado psicopatológico capaz de modificar su voluntad y su entendimiento. Claro, es que ahí está la clave. Hasta las modificaciones que hubo en el CIE por la Organización Mundial de la Salud y luego ya formalmente en el Código Penal del 95 solamente se aplicaba el atenuante si existía una base morbosa o una enfermedad mental adjunta a la psicopatía que afectase gravemente a la voluntad y a la inteligencia, es decir, al conocimiento de los hechos que iba a realizar y a la expresa voluntad de querer realizarlos. Le condenaron finalmente a 2 penas de muerte que se conmutaron. Miguel, ¿cómo calificó el fiscal los hechos? ¿Qué es lo que ocurrió en aquel juicio? Bueno, pues el fiscal calificó los hechos como 2 delitos de robo con homicidios previstos en los artículos 500 y siguientes del Código Penal del año 1973, que no olvidemos que es un texto refundido del Código Penal del año 1944, un código de posguerra. Era como ha anticipado mi compañero, era un código fundamentalmente represor. Por ello, todo el tema de la aplicación de las eximentes, como la psicopatía, no estaban muy contempladas o directamente no se contemplaban. En este caso, aparte de esta calificación como homicidio, como 2 delitos de homicidio con robo, se le aplican una serie de agravantes, como es el hecho de el uso específicas, como el uso del arma, o genéricas como la reincidencia. Entonces, por esa conjunción de varias agravantes con unos hechos tan graves como es el robo con homicidio, se le aplica la pena superior prevista para este tipo de delitos en el Código Penal de ese año 1973. Ahora, la duda que a mí se me plantea y que yo expongo a mis compañeros de la audiencia es ¿por qué el Ministerio Fiscal, aunque el resultado hubiera sido el mismo, por qué el Ministerio Fiscal calificó los hechos como robo con homicidio y no directamente como un delito de asesinato?
Efectivamente, eso nos lo hemos planteado varias veces. Yo entiendo que es porque consideraban que el robo con homicidio, como en el Código Penal del 73 ya subsumía los dos hechos, el robo y el con ocasión del robo o para cometer el robo, el homicidio de la víctima, suponía la misma gravedad y una pena más benévola que condenarle por el asesinato y además por el robo, porque tengamos en cuenta que mató a las personas y además las robó. Pero vamos, sí es ciertamente una duda interesantísima. Además, aunque también el resultado hubiera sido finalmente el mismo, hubo una serie de agravantes previstas por el Código Penal de la época que no se tuvieron en cuenta por el Ministerio Fiscal, como por ejemplo la nocturnidad, como por ejemplo actuar en casa habitada, como por ejemplo actuar por medio de disfraz. No olvidemos, como nos ha dicho Francisco, que incluso calzó unos zapatos de un número inferior al suyo para despistar a la policía. Entiendo que eso podría ser calificado como disfraz. Ciertamente hubiera sido el resultado el mismo porque se aplicó la máxima represión posible, que como era la pena de muerte. Pero no olvidemos que muchas veces detrás de estos procedimientos existe también una intención represora o ejemplarificante, para dar ejemplo. Y cargar las tintas con mayor número de agravantes podría haber dado lugar a que ese ejemplo cundiera en la sociedad. ¿Os recordáis que hace unos años, antes de la reforma del Código Penal del 95 y demás, se hablaba de reclusión mayor, reclusión menor, prisión menor? Aquí se habla de que se le impusieron 2 penas de 30 años de reclusión mayor en conmutación de las penas de muerte, de las 2 penas de muerte. Jorge, ¿nos puedes explicar primero por qué se le conmutan las 2 penas de muerte y segundo, qué es esto de la reclusión mayor? ¿Que lo ponen más arriba o...? Vamos a empezar por lo primero que me has preguntado. ¿Por qué se le conmutan las penas de muerte? Pues porque este señor tiene la suerte de que se muere Franco y tiene la suerte de que es proclamado rey de España Juan Carlos I. No sé yo, llamar esa suerte. A él sí. 3 días después de ser proclamado rey, pues dicta el decreto de 25 de noviembre, pues por el cual se concede un indulto general con motivo de su proclamación como rey de España. Es curiosísimo leer el decreto de indulto, me lo ha conseguido Miguel, le estoy agradecidísimo por ello, porque tiene perlas curiosísimas. Porque dice que enaltecer la justicia con el ejercicio de la clemencia ha sido una constante en la línea de nuestras mejores tradiciones históricas y religiosas. Y dice, la promulgación de este indulto general constituye, asimismo, un homenaje a la memoria de la egregia figura del generalísimo Franco, que en gloria esté, artífice del progresivo desarrollo de la paz de que ha disfrutado España en las últimas 4 décadas. Con un par. Exactamente, pero esto lo dice el rey. Y en su artículo, y en el artículo 7º del decreto dice que es a los efectos lo que nos importa, y de aquí se pueden sacar también determinadas dudas, por lo que os diré, es que las penas de muerte impuestas o cuya imposición proceda por delitos cometidos con anterioridad a la fecha de su proclamación, 22 de noviembre de 1975, se conmutan o en su caso serán sustituidas por la inferior en grado en el máximo de su extensión, sin que puedan ser de aplicación los indultos generales que se dicten en lo sucesivo, ni los beneficios de redención de penas por el trabajo. Ahora te voy a hablar de la reclusión mayor, pero dejo esto en el aire para el momento oportuno. Sí, lo de la vas a hacer de justo penas. Para después de la publicidad. Nos vamos a publicidad y en un momentito volvemos. Nos hemos olvidado. Nos habíamos explicado ya muy bien, yo creo, con esa perla tan buena que era el decreto de 25 de noviembre de Su Majestad el Rey Juan Carlos, indultando en general. Y nos quedaba por resolver aquella cuestión que tú nos planteabas acerca de la terminología que se empleaba antiguamente y la terminología que se emplea ahora. Si te das cuenta, los códigos anteriores a la democracia empleaban como términos para las penas, lógicamente, el de muerte, porque la pena de muerte existía. Y también la forma en que se castigaba a los condenados, a los reos, tenía también unos nombres ciertamente degradantes. Reclusión mayor, reclusión menor, presidio mayor, presidio menor, pena de extrañamiento, etcétera, etcétera. Bien. Esa terminología cambia con el Código Penal de 1995, entonces ya pasa a denominarse todas las penas de prisión, que engloba en total todas las penas privativas
privativas de libertad. Y en el caso de la reclusión mayor, que es lo que se dice aquí, que es la pena inferior en grado a la pena de muerte, pues era una pena que comprendía entre 20 años y un día hasta 30 años de privación de libertad. Tenías luego también la reclusión menor, que bajaba en grado de 12 años y un día a 20 años, y luego pues ya pasabas a prisión mayor, luego prisión menor, y luego arresto mayor, arresto menor, etcétera, etcétera. Es un tema terminológico, porque si te das cuenta, el Código Penal actual pues sigue manteniendo, incluso eleva la cuantía de las penas privativas de libertad en relación con lo que era el Código Penal de tiempos de Franco. No solamente eso, sino también eleva el periodo de efectivo cumplimiento de las penas respecto de lo que era el que se podría estimar un código penal represor de tiempos franquistas, como era el código de 1973. Sí, se me ocurre una pregunta, porque está ahí encima de la mesa. La muerte de Franco hace que se dicte una amnistía. ¿Es esto de lo que estamos hablando cuando hablamos de la conmutación o no? Explícanos. No, la amnistía se produce en el año 1977. Aquí estamos hablando de 1975, un periodo muy convulso en la historia de España. Hacía días que acababa de morir Franco, y 2 días más tarde, el 22 de noviembre, juraba su cargo y era proclamado rey Juan Carlos I. La ley de amnistía no se produce hasta 1977, y con el primer gobierno presidido por Adolfo Suárez, si mal no recuerdo, y era una ley que se aplicaba en general para todos los delitos de naturaleza política, y también muchísimos delitos comunes que quedaban automáticamente amnistiados. Esto benefició en primer lugar a personas represaliadas por el régimen franquista, pero luego ya hemos podido ver con el paso del tiempo, verbi gratia, ley de memoria histórica, como ha beneficiado también a personas que desde el bando republicano se consideraría que habrían sido represores posguerra civil. Esa es la ley de amnistía, que no tiene nada que ver con este decreto de indulto. No me hagas hablar de lo de la ley de memoria histórica, porque me pasará como cuando hablo de la ley de violencia. Es que sabes que a veces me gusta tirarte de la lengua. Que alguno poco ilustrado. Porque disentimos, pero luego yo soy muy cobarde y no entro en la discusión contigo. ¿Verdad? Yo te tiro de la lengua y luego ya me callo. Pues ponérmela a mí, ¿no? Sí. Vamos a ver, la cuestión de la supraexpiación. Eso de que un buen día este hombre dice ese deseo de ser castigado, sí. Pide que le ejecuten. ¿Es tonto o se lo hace? Yo creo que esa idea la lleva arrastrando desde el momento en que es descubierto. Es decir, parece que lo anda buscando, parece que anda buscando ser descubierto, porque si miramos el escenario del crimen, pues es todo un reguero de pruebas en su contra. De hecho, la policía no tardó nada en localizarle, porque a pesar de esa pequeña burla de ponerse unos zapatos de una talla inferior a la que normalmente usa, dejó huellas por todas partes. Y luego él, desde el principio, desde que confesó, desde que pidió un confesor, él, pues sí, efectivamente, quiso expiar sus culpas a modo de ser ejecutado. Y de hecho, antes incluso de ser confirmada la sentencia por el Tribunal Supremo, confirmación que se produjo el 31 de octubre de 1977, sí, efectivamente, el 31 de octubre de 1977, él ya se había procurado quitar la vida en prisión varias veces. Para una idea buena que tuvo, Vania, no le hacen caso. Mira, curiosamente, Francisco, esto coincide en el tiempo con un caso que se produjo en los Estados Unidos, que era el caso Gilmore. Este tal Gilmore es la primera persona ejecutada después de la reinstauración de la condena a muerte por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1976. Como curiosidad, este era primo del gran Harry Houdini, y este pidió expresamente ser ejecutado. En este caso, pues como en los Estados Unidos suelen hacer mayor caso a la gente por sus peticiones, pues efectivamente murió ejecutado. Pero en el caso de Cerveto, pues no. Hay un componente histriónico de su personalidad. Casi todas las autoagresiones que lleva a cabo y casi todas las actuaciones que con posterioridad va realizando es porque quiere focalizar la atención sobre él. La huelga de hambre que no concluye y que tampoco pone en peligro su vida, esa espectacularidad de lesionarse y manchando de excrementos para provocarse las mayores infecciones posibles. Él siempre trata de que nadie se olvide de él, de poner el foco de atención sobre él. Pensadlo, yo creo que es una personalidad que la propia audiencia, si tiene hora y pico libre este fin de semana y puede en YouTube ver el documental El asesino de Pedralbes, le van a ver,
a este tipo, hablando en su celda, con qué desenvoltura y con qué desparpajo lo hace. Pensad que al momento de que cuando le juzgan por estos dos crímenes, al mismo tiempo también le están juzgando por un delito de abusos sexuales sobre un niño de 11 años. Que siempre, él, en la propia documental, confiesa que él nunca hace nada contra la voluntad de los niños, que solamente los convence. Sí, puede formar parte de la personalidad psicopática. Es decir, pueden no casar mucho, precisamente, aquí nos lo diría Tatiana, la criminóloga, pueden no casar mucho con una personalidad psicopática el que él mismo esté buscando su condena a muerte, eso es cierto. A lo mejor lo que está buscando es notoriedad. De hecho, él se encargó mucho, no solamente escribiendo al Diario de Barcelona, sino también escribiendo una carta personal al rey pidiéndole que dejara sin efecto el indulto y repetidas cartas al presidente de la Audiencia de Barcelona solicitando que se quedara sin efecto el indulto y ser ejecutado. Claro, eso cualquiera puede pensar que aquí es imposible, es absolutamente inviable, con lo cual el encargarse de que todo el mundo lo sepa puede suponer también que él anda buscando una notoriedad pública. Pero, sin embargo, no es el primer caso que un criminal, además un criminal de estas características, con crímenes tan graves y tan llamativos, pida su propia ejecución. En muchas ocasiones la disculpa que ponen para ello es que, como no son capaces de controlar su maldad intrínseca, necesitan la ayuda externa de alguien para que esto ponga fin a esa vida de sufrimiento que están llevando y esa vida de sufrimiento que provocan a los demás. Quizá no sea solo una forma de llamar la atención, porque beberse un litro de lejía, en fin, es algo más que llamar la atención, entiendo yo, sino que puede ser que como una característica propia de su patología, efectivamente, el querer que alguien ponga fin a su vida, porque él no tiene el valor de hacerlo a través de un suicidio. Bueno, también pensar que el régimen interno que tienen los presos, según por qué te hayan condenado, así te tratan dentro. También él puede que se imaginara ponerse otra vez en el lado de los niños. Es decir, él pasó todo eso de pequeño porque él fue víctima de abusos. Una vez que estuviese en la cárcel, a lo mejor preferiría la condena a sufrir otra vez y recordar todo aquello que pasó cuando era pequeño. El trato que le diesen en la cárcel no sería como cualquier otro preso. Pero le pusieron al fin. Lo cierto y verdad es que solo pasó 13 años en prisión, que francamente 6 años y medio por muerto se me hace muy barato. ¿Qué ocurrió después, Liz? Pues siguió cometiendo crímenes, abusos sexuales a menores, en concreto a 2 niños de 11 y 13 años, cuando él tenía 48 años. La madre de uno de ellos lo denunció porque el niño sangraba por la región anal, y lo mismo ocurrió con el amigo. Los 2 niños tenían los mismos síntomas, que serían desgarros posiblemente anales, y los niños declararon que conocían al autor de los abusos desde hace año y medio. Los pederastas tienen una característica, que es que suelen interactuar con las víctimas y suelen utilizar la confianza, la familiaridad, el engaño, la sorpresa como estrategia para abusar de estos niños, pues o bien con caramelos como llevaba en el camión, o con cualquier otro tipo de objeto que le llame la atención a los niños. Él en el documental explica que la táctica que viene siguiendo habitualmente para ganarse la confianza era tener un montón de monedas, empezar a jugar en los salones de máquinas recreativas, y cuando se le acercaba algún jovencito o niño que a él se sentía atraído, le ofrecía jugar una partida y le dejaba jugar durante mucho rato, y se iba y volvía al día siguiente y repetía lo mismo, y así un día tras otro, hasta ganarse en cierto modo, por decirlo así, la amistad o confianza en el niño, y luego le exponía abiertamente el deseo sexual que sentía, y de esa manera compraba la voluntad del niño para tener esa relación sexual con él. Impresiona ver la frialdad con la que reconoce que muy probablemente le estaba causando daño a ese niño. Insisto en que pocas veces tenemos la ocasión de ver a un criminal de la categoría de contar en primera persona todos sus crímenes, como lo hace Cerveto en el asesino de Pedralbes. Es cierto. Yo lo que me pregunto en este caso particular es una pregunta genérica, que lo dejo y la suelto en el aire. Es el psicópata, porque estamos ante un caso de un psicópata, yo de eso creo no tener duda, pero en este caso, ¿es un psicópata que nace o que se hace?
y viendo su ejecutoria vital, y perdónenseme la expresión ejecutoria cuando estamos hablando de crímenes, yo pienso que este es un psicópata que se ha hecho, es decir, puede tener un sustrato, pero ese sustrato silente o dormido se le ha ido despertando a base de las constantes experiencias traumáticas que ha ido viviendo desde su infancia, desde el abandono de la madre, su estancia en el colegio donde se le sometía a castigos, donde sufría enuresis, cosa que es perfectamente normal en un menor en esas condiciones, donde se le castigaba por sufrir enuresis, además se le castigaba se le hacían dormir en un saco, es decir, se le sometía a tratos absolutamente degradantes, y él era consciente, cualquier niño es consciente de ver en su entorno de niños que a los otros no se los hace, probablemente sufriría la burla de sus compañeros, sufriría castigos enormes, se vengó del castigo tirando a la monja por el balcón, es decir, lleva un desarrollo vital que parece conducir indefectiblemente a que este niño va a acabar siendo un potencial delincuente, y además un potencial delincuente peligroso. Sí, claro, es posible, ¿verdad? Claro, nosotros aprendemos de ver a nuestros padres, de ver nuestro entorno, nuestros amigos, el colegio. Cuando tu entorno no es normal, entre comillas, vamos a llamarlo así, y estás sometido a todo este tipo de abusos, en un futuro, ¿qué es lo que esperamos de una persona así? Tú has aprendido eso, para ti es lo normal. Su normalidad es esa, aunque no lo sea. Como mínimo, una reacción defensiva. Y la de reacción defensiva en todas las especies animales superiores es la misma, la agresividad. Que sea una agresividad canalizada y contenida en la vida cotidiana, que le haga prosperar a uno hasta convertirse en un alto ejecutivo de una corporación transnacional, o que te convierta en un desecho humano, aunque no sé yo si lo otro no sería lo mismo, como es este tipo, bueno, pues dista mucho del azar también. Pero lo que sí es cierto es que siempre la respuesta va a ser la agresividad. ¿Dónde conduce esa agresividad? Esa es la incógnita. Y en cuanto a lo que dices, Jorge, que has planteado la cuestión fundamental, que es cuál es el origen de la psicopatía. El origen se nace, se hace, es un origen de orden sociológico, que depende de la experiencia de la persona, viene predeterminado ya desde antes de nacer, de forma genética o de forma hereditaria, la psicopatía. Sobre esto ha discutido mucho García Andrade, Vicente Garrido, grandes psiquiatras forenses y criminólogos, y no hay todavía una opinión clara, porque de hecho tampoco hay un conocimiento exacto del origen de la etiología de la psicopatía. Sí se sabe que, como decía García Andrade, es el mal en estado puro. Fijaros que cuando se le juzga por los abusos sexuales cometidos ya después de salir de prisión, él dice lo siguiente: si no me matan, ustedes serán los responsables de lo que pase. Es decir, lo dijo claramente. A partir de ahí, cuando él se le pone en libertad, fijaros la impresión que tienen los vecinos, que es la típica del psicópata. Un hombre educado, de buenas maneras. En este caso no era un hombre bien parecido, era bajito, era calvo, era feo, poquita cosa, con mala leche, evidentemente, pero no era un hombre bien parecido, en contradicción con lo habitual, pero sí tenía un punto de seducción hacia su entorno. Los propios vecinos en Vallecas, que es donde ocurren estos hechos de abusos sexuales, dicen que estaba siempre con los chavales, que era una excelente persona, que les daba caramelos y que se portaba bien con ellos. Sí, bueno, se portaba bien con ellos con un propósito oculto y oscuro, pero lo cierto es que la impresión general que se tiene de él era positiva. Y ciertamente, un detalle que no se nos debe olvidar, José Luis Cerveto, a día de hoy, no está muerto. Y tampoco se sabe dónde está. Sí. Curiosamente también, un año más tarde, cuando él estaba pidiendo repetidamente ser ejecutado, declaró a unos periodistas de La Vanguardia que se había convertido al budismo y que creía en la reencarnación, pero que seguía pidiendo morir pronto. Así lo dijo, pronto. A ver si mejoraba, ¿no? Para reencarnarse. Sí, pero pues, en algo que le gustara. Sí, efectivamente. Bueno, lo cierto es que nos encontramos ante un perfil criminal que retrata perfectamente lo que decía García Andrade, que es la psicopatía, el mal en estado puro. En este hombre, si lo advertís, cualquier característica positiva de todo lo que hemos hablado hoy siempre tiene un carácter instrumental respecto del mal que pretende y busca. Nunca es el bien un fin en sí mismo. Jamás favorece a un niño
porque ame a los niños. Por eso me sorprende una reacción que tiene la noche del crimen del matrimonio Roig. Oye llorar a la sobrina de Ángeles, de la doncella, y decide cerrar la llave del gas y apagar la vela. Pensadlo, si aquella noche él no actúa así, hubiera volado con una explosión de gas brutal la mansión de los Roig en Pedralbes, muy cercana, por cierto, a la del otro criminal Urdangarín, que vivía por allí cerca. Lo digo para los monárquicos que me escuchen. Entonces, haciendo amigos, como siempre. Y bueno, pues en un barrio tan lujoso como este, te encuentras que hubiera volado por los aires la magnífica mansión de Pedralbes. Bueno, el Tribunal Supremo nos resuelve esa duda que tenemos de si el criminal nace o se hace, porque el Tribunal Supremo ya ha dicho en varias sentencias que se nace siendo psicópata, se crece siendo psicópata y se muere siendo psicópata. Ellos lo tienen muy claro. Sí, pero los Tribunales Supremos son juristas, sí, no son psiquiatras, es como nosotros. Nosotros ahora mismo, de los 4 que estamos aquí, tanto Miguel como tú como yo somos juristas, somos penalistas y podemos hablar de derecho penal y conocemos las ciencias auxiliares del derecho penal, pero no significa que por nuestra condición de penalistas seamos técnicos expertos en esas ciencias auxiliares. En este caso yo creo que el Tribunal Supremo afirmar categóricamente un hecho científico no resuelto todavía va más allá de lo que puede hacer. Y a mí me gustaría cambiar un momentito de tercio al hilo de una de las cosas que comenté cuando el indulto del rey. Lo dejé en el aire y yo quiero que me lo conteste Miguel. Porque el indulto del rey no concedía beneficios penitenciarios a aquellos a los que se le conmutase. Sin embargo, nos ha dicho Francisco que a los 13 años, de los 60 que luego quedaron en 30 que fue condenado, estaba ya en la calle. ¿Esto por qué se produce? Bueno, pues esto se produce porque con posterioridad a este decreto del año 1975 se produjeron unas modificaciones legislativas más favorables en las cuales se implantaron esos beneficios penitenciarios, y hay que explicar a la audiencia que todo beneficio penal debe aplicarse al reo condenado, es decir, todo lo que beneficia al condenado se debe aplicar. Con posterioridad, no así lo que le perjudique, evidentemente, con posterioridad a este decreto del 75 se establecieron estos beneficios penitenciarios y por tanto se le aplicaron a él, dejando sin efecto, porque eran más beneficiosos, dejando sin efecto lo que establecía el decreto del año 1975. Por eso se pudo beneficiar de esta circunstancia. Y una cosilla, al hilo de lo que ha apuntado anteriormente Francisco, respecto a todo lo que ha dicho el Tribunal Supremo o mi compañero, de que el Tribunal Supremo ha dicho que con la psicopatía se nace. Todos sabemos que en derecho una cosa son los hechos probados legales, que nada tiene que ver con los hechos reales de verdad. Bueno, pues la conclusión a la que llegamos es que a veces uno siente vergüenza de vivir en una sociedad que permite tamañas injusticias. La injusticia de que un niño pueda sufrir todo lo que sufrió José Luis Cerveto, y la injusticia de que una trayectoria criminal como la de José Luis Cerveto, una vez que ha crecido, pueda saldarse con penas de prisión verdaderamente ridículas. Hace poco yo ejercitaba la acusación particular en una violación cuya pena impuesta al violador fue de 13 años de prisión. 2 muertes con ensañamiento y todas las agravantes posibles se resumen en el mismo periodo de tiempo. No hay una falta de simetría total. Es algo totalmente asimétrico. Por lo tanto, hay 2 razones para avergonzarse de nuestra sociedad. Una, que una sociedad mide su nivel de civilización por cómo trata a sus mayores, por cómo trata a sus animales y por cómo trata a sus niños. Y evidentemente en nuestra sociedad ninguno de esos 3 aspectos, hoy que tenemos la perrera municipal de Madrid llena y que no saben qué hacer, si seguir caseando perros, pues uno siente vergüenza de que haya dinero para bancos y no haya dinero para mantener a los pobres perros, ¿no? Es así, nuestra sociedad le queda mucho camino para convertirse en algo de lo que nos podamos sentir verdaderamente orgullosos. Más allá de patrioterismos baratos y de progresías estúpidas, nos queda mucho para ser algo tan sencillamente como es una sociedad de dimensiones humanas. Jorge, te quiero agradecer que hayas estado aquí hoy, aunque ya sé que vienes bajo amenaza, porque si no en el despacho te breo, pero te lo voy a agradecer de todas maneras porque ante la audiencia queda bien. Muy buenas
Buenas noches, Jorge, muchas gracias por venir. No sé si yo también te quiero, Francisco. Y que sepas que en esta ocasión no había tantos autos aquella noche. No. Esta es una pequeña historia de víctima que se convirtió en verdugo. Miguel, mi abogado favorito, que me socorre en apuros cuando más apurado uno se ve y más falta uno le hace, un buen compañero y mejor persona y magnífico abogado, que es lo que, aunque algunos piensan que eso es lo importante cuando contratan a un abogado, nunca olviden que antes de contratarlo, por buen técnico, tiene que ser buena persona y persona honrada. Miguel lo es. Gracias por venir. Francisco, muchísimas gracias, y decir que el pelo de Liz no es tan malo como yo me lo imaginaba oyéndote en los programas anteriores. Pero es que el principal atractivo de Liz radica no en su pelo ni en su belleza física, que la tiene, sino en lo que hace poco ponía en su Facebook, y es que la verdadera belleza de la mujer es aquella que seduce con su encanto y personalidad, y a ella le sobran. Buenas noches, Liz, muchas gracias por venir. Por favor, cuando discutéis sobre los brazos de gitano y las barbacoas en el Facebook con los amigos, bórrame, que me salís un montón de modificaciones. Invitado, pero vamos. Gracias, tomo nota. Buenas noches. Y ahora quiero despedirme de todos ustedes recordándoles, como siempre, nuestra página de Facebook, La Noche de Autos, nuestro correo electrónico, lanochedeautos@gmail.com, y así como el blog de derechopenal.es, donde nos pueden encontrar a Jorge o a mí, y recordar a aquellas personas que se han inscrito para la visita al museo que una vez tengamos la fecha, en breve les haremos llegar día, lugar y hora para poder hacer la visita. Y ante tanta injusticia como hemos puesto sobre la mesa esta noche, decía James Baldwin que retén en la mente para siempre dos ideas que parecen estar en oposición. La primera,